Buenos días. Esta semana nos toca empezar el capítulo 4, que es el que corresponde a sistemas de partículas. Es, creo que, en mi opinión al menos, es muy similar a lo que ya estuvimos viendo, solo que ahora nuestro sistema tiene más partículas, ¿verdad? Y como siempre, para el sábado, para hoy, preparé dos ejercicios y vamos a empezar con el primero, que dice que tres esferas, cada una de masa m, se puede deslizar con libertad sobre una superficie horizontal sin fricción. Las esferas A y B están unidas a una cuerda inextensible e inelástica de longitud L y se encuentran en reposo en la posición que se muestra cuando la esfera B, que se está moviendo a la derecha con una velocidad v sub 0, choca frontalmente contra la esfera B. Si la cuerda no está tensa cuando la esfera C choca con la esfera B y se supone un impacto perfectamente elástico entre B y C, determine la velocidad de cada esfera inmediatamente después de que la cuerda se tensa y B la fracción de la energía cinética inicial del sistema que se disipa cuando la cuerda se pone tensa. Acá lo que dice al principio es que el sistema está en reposo, o sea, el sistema de AB, ¿verdad? Está en reposo de esta forma. A ver, cuando está en esta posición con la cuerda así floja, vamos a decirle. Y la esfera C lo que hace es chocar con B. Y el choque es perfectamente elástico. Ahí hay que atender esa parte. Entonces, lo que nos conviene hacer acá es analizar primero qué pasa con la esfera C, con la esfera B antes y después del choque. Entonces sería, vamos a poner acá antes y después. Uf. No sé si pueden escuchar la música de mi vecino, que ya están empezando su dominguiti, la previa. Y el bloque C tiene una velocidad igual a v sub 0. C, B, C, B. Esto sería después del impacto. Entonces, como ahora lo que estamos analizando son las esferas B y C, nosotros podemos pensar en momentum, ¿verdad? Y vemos que se conserva el momentum, si es que consideramos todo el sistema, ¿verdad? O sea, que sería C y B. Entonces voy a poner acá, se conserva el momentum. Entonces eso significa, voy a escribir acá M, MB, mejor cómo le llamé, BC, MB. Voy a llamar así. Bueno, entonces, masa por velocidad de C antes del impacto es igual a masa por velocidad de C después del impacto más masa por velocidad de B después del impacto. Esto podemos simplificar. Y nos queda esta expresión. Y ahora por la condición de que dice que el choque entre estos dos es perfectamente elástico, voy a poner acá. E es igual a 1. Por lo tanto,
lo que pasa es que se conserva la energía. Y, a ver, le voy a explicar después esa parte. Bueno, al decir que se conserva la energía, nosotros decimos que T1 es igual a T2, ¿verdad? Entonces podemos usar esa condición y T1 es un medio de la masa por velocidad inicial de C igual a un medio de la masa por velocidad de C después del choque más un medio por masa por velocidad de V después del choque. Esto se puede ir y vamos a tener igual a BC cuadrado más BB cuadrado. Y esta es nuestra ecuación 2. Si comparamos 1 y 2, lo que podemos hacer es elevar la ecuación 1 al cuadrado y vamos a tener b sub 0 cuadrado igual a b sub c cuadrado más 2bc por bb más bb cuadrado. Y de modo a que nuestra ecuación 1 y la ecuación 2 sean equivalentes, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer que esto sea igual a 0. Pero ¿qué pasa? La condición de la velocidad de v igual a 0 corresponde al inicio, a la condición inicial. Por lo que no podemos considerar ese caso. Se entiende, ¿verdad? Es porque al principio A y B estaban en reposo, ¿verdad? Viene la pelota, la esfera C le choca y si A y B se queda otra vez en reposo, tipo no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos decir que la velocidad de v después del impacto es 0. Entonces, lo que consideramos es que la velocidad de c después del impacto es 0. Vamos a poner así. Entonces, la velocidad de c es igual a 0. Esa ya es tipo nuestra primera respuesta de 3, ¿verdad? Porque de las 3 velocidades tenemos que hallar. La otra forma de hacer esta parte es, voy a escribir acá al lado, nosotros tenemos que E es igual a 1. Entonces, la ecuación para el coeficiente de restitución sería, vamos a escribir v sub 0 menos 0, que sería la velocidad inicial de la esfera B. Esto es igual a velocidad final de la esfera B menos velocidad final de la esfera C. Entonces tenemos que v sub 0 es igual a v sub B menos v sub C. Y comparando con 1, espera, o sea, vamos a poner esta ecuación en 1. Vamos a tener b sub v menos b sub c es igual a b sub c más b sub v. ¿Qué pasa acá? B sub v se va, ¿verdad? Tipo, no importa el valor que tenga b sub v. Se va a ir porque está en ambos, ahí se me fue el nombre de cómo se llamaba esto. En ambos lados de la igualdad, ahí está. Y nos queda que b sub c, o sea, 2b sub c es igual a 0, por lo que b sub c es igual a 0. Y no sabemos
qué valor va a tener B sub B, ¿verdad? Por eso no podemos asumir que es 0. Y ahí está. Esto puse en rojo, a ver. Seguimos entonces. ¿Qué es lo que pasa ahora con B sub B después del choque? O sea, realmente, tipo, en vez de analizar de esa forma, vamos a agarrar de 1 B sub 0 igual a 0 más B sub B. Entonces, de acá concluimos que la velocidad de B después del choque es igual a B sub 0. Este todavía no es, porque nos pide las velocidades después de que la cuerda se queda tensa, ¿verdad? Entonces, ahora pasamos a analizar el sistema de la cuerda, ¿verdad? O sea, la esfera A y la esfera B. Voy a aplicar acá. Entonces acá podemos pensar otra vez en conservación del momentum lineal. Entonces, al principio, la velocidad de A es 0. O sea, nosotros acá, al yo decir el principio, en esta parte me estoy refiriendo a justo después del choque ya. Entonces, la velocidad de A va a ser 0. La velocidad de B acá va a ser tener la misma dirección de la velocidad de B sub C al principio, o sea, antes del choque. Entonces vamos a tener M por B sub B igual a M por B sub 0. Y luego, cuando la cuerda se pone tensa, vamos saber ya que la velocidad de A va a tener la dirección de la cuerda B sub A prima, le voy a poner. Y la velocidad de B va a tener una componente en la dirección de la cuerda y otra componente en la dirección perpendicular. Vamos a escribir M por B sub B prima. No, es
B sub A prima y este es B con respecto a A prima. Ahora les voy a explicar. Si se fijan, por ejemplo, en la esfera A, nosotros tenemos que estar unido a un cable, ¿verdad? Y el que le está dirigiendo a la esfera A es el bloque B, ¿verdad? Y lo que nosotros tenemos en esta posición, yo no sé si se acuerdan que ya habíamos hecho, creo que en clase fue, sí, en clase fue, un ejercicio similar a este, que yo les había dicho, por ejemplo, si nosotros tomamos una línea de referencia, ¿verdad? Cualquiera, y escribimos así la posición de I sub A y la posición de I sub B, ¿verdad? Eso sería en este momento, y nosotros lo que estamos haciendo es analizando solamente la dirección de la cuerda, ¿verdad? Como esta cuerda es inextensible, está tensa, ¿verdad? Nosotros podemos aplicar este razonamiento. Entonces, lo que tenemos acá es que la cuerda, o sea, la longitud de la cuerda, que es una constante, quería borrar este, es igual a I sub B menos I sub A, ¿verdad? Y si derivamos esto con respecto al tiempo, tenemos velocidad de V. En este eje, ¿verdad? De la cuerda le voy a poner I. V sub A. Le voy a llamar como se llama luego ya ahí. Entonces, V sub A' igual a V sub V en I. Esto es lo que pasa sería en el eje de la cuerda, ¿verdad? O sea, nosotros le vamos a llamar a eso. Voy a esperar nomás para llamarle de alguna forma, así que mientras tanto esto es lo que tenemos. No sé si dejo esto acá o no. Esto lo voy a eliminar. Ahí. Ok. Se ve, ¿verdad? Eso. Lo que no podemos decir es que la velocidad de V va a ser solamente en esa dirección porque, como ven acá, nosotros teníamos al principio una componente horizontal, ¿verdad? Entonces, al tensar la cuerda, lo que va a hacer es el, la esfera A va a seguir la dirección de la cuerda tensada y la esfera B va a tomar ahí una nueva dirección, ¿verdad? Entonces, para la esfera B, ya sabemos por qué esta velocidad en esta dirección es igual a la velocidad de A. Ahora esto, si se fijan, es como si fuera que eh, cuando la cuerda se pone un poco, cuando se empieza a tensar, ¿verdad? Cuando se tensa, tipo en ese momento lo que tenemos es la ecuación de que siempre tuvimos, ¿verdad? Que sería velocidad de V igual a velocidad de A más velocidad de V con respecto a A. Esa es la que nosotros conocemos. Porque en ese momento es como si fuera que, si es que consideramos como referencia la esfera A,
Es como si fuera que la esfera B se está rotando alrededor de ella. No sé si pueden ver, es como si fuera que todo esto en ese momento es un solo cuerpo y se está trasladando con la velocidad de A y está rotando alrededor de A. Ahí está. En realidad de esa forma nomás hubiese explicado y para que sea más general. Pero sí, si tienen alguna duda saben que pueden escribirme, no hay ningún problema. Bueno, ahora sí podemos pasar a escribir la ecuación de momentum lineal, que sería inicio y final. Sí, acá vamos a primero hallar ángulos. Y ya en verdad esta es la cuerda. Creo que acá decía luego, sí, la distancia entre A y B horizontal es L sobre 2 y la cuerda es L. Ay, entonces podemos hallar este ángulo, voy a llamar alfa, y alfa es igual a arcoseno L sobre 2 sobre L. Esto nos da un medio, o sea que alfa es igual a 60 grados. Nos da 60, o sea que esto es 60 grados, esto es 30 grados. Vamos a usar los ejes de referencia cartesianos. Voy a poner acá. Uy. Así, X, Y. Entonces sí, podemos escribir de esta forma en vectores, ¿verdad? M por B sub 0, que sería antes de que la cuerda se tense. Y al tensarse. B'. Ahí. Vamos a escribir ya esto reemplazando M por B sub A'.
más m por b sub b. Yo les había escrito, borré ya, pero bueno, voy a escribir acá de vuelta. B sub b es igual a b sub a prima más b velocidad de b con respecto a a prima. Si, a ver, distribuimos ya esto y sumamos, acá vamos a tener 2 de m por b sub a más m por b sub b con respecto a a prima. Ok. Y ahora vamos a igualar en las componentes, ¿verdad? Vamos a tener en i. En i al principio no hay nada, entonces tenemos 0 igual a 2 por m por b sub a prima por, a ver, este ángulo de 60 grados, entonces escribimos. Sería seno de 60. Seno de 60 menos masa por velocidad de v con respecto a a prima, por seno de 60. Seno de 30 quiero decir. Esto nos da con respecto a a igual a 2 raíz de 3 de b sub a. A esto le voy a llamar ecuación 3, porque ya usamos 1 y 2 más arriba. Luego igualamos componentes en x. En x vamos a tener m por b sub 0 igual a 2m por b sub a. Y la componente sería coseno de 60 más m por b sub b a prima por seno de 60. Y sí, coseno de 30 o seno de 60 es lo mismo. Ahí. Y esto nos da b sub 0 igual a b sub a prima más raíz de 3 sobre 2 por b sub b con respecto a a prima. Y esa sería nuestra ecuación 4. Y resolvemos. De 3 en 4 vamos a tener b sub 0 igual a b sub a prima más raíz de 3 sobre 2 por 2 raíz de 3 b sub a prima, y esto nos da b sub 0 igual a 4 b sub a prima. O sea que b sub a prima es igual a 1/4 por b sub 0. La dirección es esto era 60. Que se ve ahí.
Ok, y eso vamos a reemplazar ya en 3. En 3 y tenemos b sub b con respecto a A es igual a raíz de 3 sobre 2 por b sub 0. Y esto es en 30. Y b sub b, o sea, la velocidad de b final, podemos escribirlo ya de forma de en su eje cartesiano, ¿verdad? Sería así. O sea, lo que voy a hacer ahora es voy a escribir en forma de vector con sus versores en X y en Y. Entonces tenemos la componente de que es igual a b sub a. Entonces escribimos 1/4 por b sub 0 por coseno de 60, ¿verdad? Que sería la proyección de este. Proyección de este más la proyección de este otro vector. Esa sería la componente en X. Más raíz de 3 sobre 2 por b sub 0 por coseno de 30. En Y más en J va a ser 1/4 b sub 0 por seno de 60 menos, ¿verdad? Porque está por debajo el que es relativo, raíz de 3 sobre 2 por b sub 0 por seno de 30 en J. Y esto nos da igual a 0,875 b sub 0 en Y menos 0,2165 b sub 0 en J. Entonces acá resolvimos todo el ítem 1. Para el ítem B nos pide la fracción de la energía cinética inicial del sistema que se disipa cuando la cuerda se pone tensa. Entonces, vamos a indicar un momento para T sub 0, o sea, la energía cinética al principio, que sería un medio de la masa por la velocidad inicial. Luego al final vamos a tener un medio de la masa por la velocidad de A final más un medio de la masa por la velocidad de B final más un medio de la masa por la velocidad de C final. Esto sabemos que es 0 porque hallamos ya al principio. Y la velocidad de B necesitamos en forma de módulo, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es hallar, para usar en esta ecuación, que sería, a ver,
65 cuadrado más 0,21, 65 cuadrado. Esto da el día del b sub 0. Este b sub 0 agarré y saqué nomás ya de la raíz porque me olvidé de poner recién y tipo no quiero borrar todo, entonces voy a sacar nomás. Wow, que esa fue mi intención luego al principio. Pero bueno, esto nos sale 0,90139 b sub 0. Y reemplazamos TF igual a 1/2 m por 1/4 de b sub 0 más 1/2 de m por 0, al cuadrado. Esto, si ustedes usan todos los decimales y no redondean en ninguna parte, les va a salir un número medio churrito así. Y la pérdida que nos pide el enunciado es como nosotros estamos suponiendo que al final tiene menos energía porque perdió, quiere decir que al principio tuvo más, ¿verdad? Entonces sería T sub 0, o sea, T inicial menos T final. Es 1/2 m por b sub 0 cuadrado menos 7 sobre 16 masa por b sub 0 cuadrado. Esto nos da 1 sobre 16 masa por velocidad inicial, o sea, velocidad sub 0 al cuadrado. Y ese es todo el ejercicio 1. Es larguito y es eso nomás, porque si se fijan, lo que hicimos es aplicar momentum lineal 2 veces, resolver una ecuación, o sea, sí, resolver ecuaciones y nada más. Lo importante sería acá pillar esta relación y eso es todo. Bueno, ese es nuestro primer ejercicio. Voy a pausar el video y voy a preparar el